Bienvenidos a nuestra identidad, el Taragüí de Liberá. Y hoy en nuestro living, un erudito en historia, el profesor César Sarrabeitía, que nos va a hablar del general ilustrado y el niño héroe. Nada más y nada menos que de Manuel Belgrano y de Pedro Ríos, el tamborcito de Tacuarí. También vamos a pasar algunas imágenes, seguramente de Concepción, el pueblo natal del profesor, y que también él lo recorre con sus palabras. Vamos a tratar de adornarlo también con imágenes que a usted le llegue al corazón. Y el cierre musical, a puro chamamé, como siempre en este programa. No te muevas de ahí, que comienza ahora. Él es correntino, nacido en Concepción del Yaguareté, Corá. Regionalero, profesor en historia y licenciado en esa misma área, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la provincia de Misiones. Abogado, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Es miembro de número de la Junta de Historia de esta provincia. Escritor y autor de numerosos libros, entre ellos Cómo recrear la historia, La rebelión estudiantil del 69 en Corrientes, Regional Escuela Mía, Sangre Yaguareté, entre otros tantos. Hoy está con nosotros el doctor y licenciado en Historia, César Héctor Sarrabeitía. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Marcela? Un placer tenerlo nuevamente en este programa. Para mí también. Y como concepcionista, usted no siempre está estudiando y está analizando y sacando historias de su pueblo natal. Tanto es así que hoy por hoy es lo nombró el Consejo Deliberante, díganos qué. Sí, hubo un reconocimiento de la Intendencia y del Consejo Deliberante, declarando de interés los trabajos que tengo publicados sobre la historia del pueblo, y además de eso, declarándome ciudadano notable de la cultura de Concepción. Pero bueno, muchísimo más que merecido, porque realmente el amor que le tiene a su tierra lo hace ir siempre a Concepción, sí, siempre. Lo hace volver y sobre todo escribir las historias de Concepción. Yo me posicioné en un libro que realmente me encanta, como me gusta la historia, y él es profesor de historia, escribió sobre el general ilustrado y el niño héroe. Estamos hablando, por supuesto, del general Manuel Belgrano y el niño héroe Pedro Ríos, el tambor de Tacuarí, que sonó en esa guerra y que murió en esa guerra. Así que bueno, vamos a posicionarnos ahí, pero vamos a hablar de todo un poco, de lo que es Concepción y de su trayectoria y de los libros, sí, y del futuro de lo que ya está preparando, ¿no? Porque usted no deja nunca de escribir. Cuéntenos de este libro en particular. Este libro a usted lo llevó a escribir dos conmemoraciones muy especiales. Así Cuéntenos es. ¿Cuáles? Sí, con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo, y como unos meses después se cumplía el bicentenario de la batalla de Tacuarí,
esa batalla a orillas del río de las Tacuaras en el territorio paraguayo, donde perdió su vida nuestro compoblano Pedro Ríos. Así es. Y realmente surgió un poco la idea porque a pesar de la tan diversa formación y tan diversa trayectoria de vida que tuvieron Belgrano y Pedro Ríos, sin embargo tuvieron en común el sacrificarse El patriotismo. por la construcción de la patria, que en Exactamente. realidad en ese momento estaba en construcción, ¿no es cierto? Estaba en construcción. El patriotismo, ¿no? Ese ser que por ahí tanto nos hace falta y que en ese momento sobraba, ¿no? Así es. El dar la vida por la patria. Eso tenían en común, porque Belgrano, un hombre muy ilustrado, un militar estudioso aparte, Sí. formado, con Pedro Ríos, un niño cuyo padre le ofrece para que vaya, ¿no?, a la guerra con él, así como tantos correntinos que él fue recolectando en su recorrido por esta Sí. provincia, ¿no? Cuando lo nombran a Manuel Belgrano como jefe de la expedición al Paraguay, en realidad era una expedición que estaba prácticamente en pañales, digamos. Él se vale de algunos cientos de veteranos de otras líderes militares, de aquellos milicianos que participaron en algunos regimientos o bien circunstancialmente, por ejemplo, en las invasiones inglesas. Ujú. Y él va construyendo ese ejército en la medida de sus posibilidades y valiéndose del apoyo de 2 o 3 oficiales a los que él destaca, entre los cuales está un primo Artigas, está un Ereñú, que se van sumando en la bajada, que vendría a ser la ciudad de Paraná, Entre Ríos, así se conocía entonces, en San Nicolás, en Curuzú, En Cuatiá, Curuzú, que funda Curuzú en en Curuzú, 1810, Cuatiá, el pueblo que patrio, el ¿no? poblado existía pero disperso, desorganizado. Sí, sí. Él establece los límites precisos entre Mandisoví y Curuzú y además establece toda una reglamentación hasta de cómo debían trazarse las calles, las cuadras, y organiza la educación. Ujú. A los más pudientes les hace aportar para que pueda consolidarse la escuela del lugar, Ujú. y por otra parte va a sumar a su expedición a una serie de conocedores de la geografía que tenía que seguir atravesando para llegar a su objetivo final, que era Paraguay, Exactamente, donde, porque era la campaña al donde Paraguay, ¿no? tenían que convencer a los paraguayos de plegarse a lo que se había hecho en Buenos Aires. Y pasa por Chavarría también, ¿no? Con una También famosa batalla también ahí en Chavarría, ¿no? él tiene, por ejemplo, la posibilidad de sumar a los que se conocían y se conocen como vaqueanos. Ajá, Por ejemplo, cuando llega al paso de Caguazú, exactamente. tienen que cruzar el río Corrientes, que en ese momento tenía un caudal de agua muy superior al que conocemos ahora a raíz de los efectos de los cambios climáticos, y apenas tenía 2 canoas que habían puesto a su disposición y tenían que cruzar los hombres, los pertrechos, caballos, que también le suma a Curuzú Cuatián una importante cantidad, y usa lo que se conocía como pelotas, es decir, que eran una especie de concavidades de cuero, cosidas con tiento, que se usaban como si fueran navíos para cruzar o a las personas que estaban heridas o también algunas vituallas para cruzar el río, que en ese momento tenía más o menos de costa a costa entre 80 y 100 metros y bastante profundo. Ujú. Y así él va avanzando hasta que después de cruzar el Aguaí y el río Corrientes, llega a Yaguareté, Corá. Ujú. Según el testimonio que daba el mismo Eso, Belgrano en una obra que se llama Mi Vida,
en la que aportan sus ideas también el general Paz y Rocamilla. Él cuando menciona a Concepción, que en realidad en ese momento se llamaba Yaguareté Corá, Yaguareté Corá nomás. dice, pasamos por el pueblo de Inguareté Corá. Lógicamente, él era un ilustrado Claro. que había estudiado idiomas, lenguas, economía, derecho público, que se había formado en Salamanca, en Valladolid, el Claro. único de los dirigentes reconocidos de la Revolución de Mayo Sí. que había estudiado afuera del país, Claro. porque era hijo de un comerciante acomodado para esa época. Acomodado. Sí, 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 sí. Y bueno, y llega a cruzar y llega a Yaguareté Corá, Inguaté Corá, como dijo él, que Roca aclara, Paz aclara, que indudablemente se trataba de Yaguareté Corá, Claro. porque habla de un caserío de no más de 12 o 13 ranchos Claro. y una pequeña iglesia. Y a su vez dice que en Curuzú-Cuatiá tampoco había más de 20 o 30. Además, por supuesto, de los pobladores de las zonas alejadas de los campos, de la Claro, zona rural, ¿no claro. es cierto? Los paisanos, digamos, ¿no? Así, Nuestros... los paisanos de ese momento, así es. Y bueno, cuando llega, él instala su campamento en cercanías de una laguna conocida como Agüero, en la Loma de Verón, y se traslada con parte de los oficiales que lo rodeaban, se traslada al pueblo de Concepción, donde instala una especie de detal, como se dice en la jerga militar, digamos, una especie de depósito para guardar cosas, acumular otras, y en esa oportunidad se dirige al oratorio que había en la capilla, una capilla que ya se había establecido en 96, perdón, que es la fecha que se celebra como la fundación del pueblo propiamente dicha, cuando el comandante de armas de Corrientes, de la ciudad de Corrientes, autoriza a los pobladores para que se construya una capilla y se asienten alrededor de ella. Claro, era costumbre la plaza, la capilla, Así ¿no? es. La alcaldía o lo que Claro, sea, pero esto donde estaba el alcalde. Recién se estaba organizando Recién, sí. No sí, había sí, todo eso. Y entonces, en esa oportunidad, el patrono en el que depositaban toda su fe los habitantes ahí del paraje Yaguareté Corá, era San Francisco. Claro. Era San Francisco de Asís. Es ante San Francisco que va a orar Belgrano, que además era creyente, va a orar Belgrano junto con su tropa, y cuando sale se encuentra con algunos lugareños que le piden unirse a la expedición. Y él empieza a entrevistarse ahí con algunos, porque habían muchos que conocían el idioma castellano, pero también habían algunos mestizos y guaraníes, indios, que habían estado en la estancia de Rincón de Luna, Claro, que sabemos con los nosotros jesuitas. que cuando fueron expulsados los jesuitas quedaron dispersos. Sí. Y eso tenían, por lo menos eran media lengua, es decir, que se daban a entender. Y entonces en entrevista con ellos, él va sondeando sobre en qué le podían ayudar, si los acompañaban. Y es cuando aparece entonces la figura con Pedro Ríos, digamos. Sí. Donde él también, yo me imagino por lo menos, habrá incidido, como estaba decidido su padre a incorporarlo, haciendo conocer toda la sabiduría de la vida en el campo que tenían los niños y en las zonas rurales, conocedores del lugar, de ciertas habilidades, de todas esas cosas. No, y de la geografía, lo que eran los esteros, los bañados, todo exactamente. Lo que él por ahí desconocía, ¿no? Hablando con un especialista de lengua guaraní que era paraguayo, un médico, él me decía que para esa época, en esa zona de Corrientes, se hablaba una especie de guaraní que se conocía como el carió, que era distinto al que se hablaba de Liberá hacia la otra costa, que era el llamado Mbudá. Bueno, o sea, y la forma de pronunciarse y toda la gente de esa zona es la que habrá... Entonces, ¿qué pasa? Cuando Belgrano se cartea
con los paraguayos desde su campamento, Sí. utiliza a muchas de estas gentes para hacer esos escritos y darse a entender, porque también había muchos de los paraguayos que no eran ilustrados, digamos, y con los que necesitaba comunicarse. La Así. verdad que yo le digo, este libro es imperdible, se lo muestro a la gente, es imperdible, El general ilustrado y el niño héroe, del profesor César Sarrabeitía. En este primer bloque le hemos dado una idea del libro, pero no le voy a contar todo porque tiene que ir a comprarlo a Moglia, ¿eh? Ediciones Moglia es quien tiene este libro y para conocer la historia completa, lo único que después del corte le voy a preguntar acá al profesor es el tema de qué testimonios orales él se basó y tuvo, digamos, el esfuerzo de ir tomando testimonios orales que se fueron pasando de generación en generación para llegar a este libro, ¿eh? Vamos a un pequeño corte, profe. Sí, Vamos a un pequeño corte. Vamos a un pequeño corte con Ariel Silva Seguros y ya volvemos. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Desayuno, almuerzo y cena, un food shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder?
Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Escondido entre los esteros por donde corre manso el bater, lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar el yaguareté. Corral de tigre por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Pasaron años, los naranjales daban aroma de ensoñación, y cuando entonces Che Dulce Virgen le da su nombre cual bendición. Nunca te olvido, pasó batalla, Cahuesito, Puerto Tuyá, Laguna Bueno, Estero Veloso, pasó Cardoso y el Toro Cuá. Te olvido, pasó batalla, Cahuesito, Puerto Tuyá, Laguna Güero, Estero Veloso, pasó Cardoso y el Toro Cuá. Y cuando llegue de nuevo el día de ver tu cielo con emoción, quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. Quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. Vos sabés que este tema de qué hacíamos con Concepción tenía que ver con mi relación política con Ricardo Colombi, que una vez en tiempo de campaña llegamos y encontramos lo que hoy es el Museo Histórico, antigua capilla donde estuviera Manuel Belgrano, totalmente destruida. Yo me acuerdo que le dije allá por el 2005, mira Ricardo, si ganamos las elecciones lo que te voy a pedir es que vamos a reconstruir la capilla antigua. Bueno, sí, ganaron las elecciones, reconstruimos la capilla antigua. Y después quedamos que qué hacíamos con la capilla antigua reconstruida, porque ya Corrientes tiene su capilla. Digo, vamos a hacer un museo histórico del pueblo. Y vos sabés que eso fue como el puntapié inicial de qué hacíamos con un pueblo con las características y la identidad tan arraigada como Concepción a la vera de Liberá, con sus raíces conformadas por una sociedad de trabajadores del campo como es el Mencho, con mucha cultura, porque aquí surgieron realmente hombres y mujeres de la cultura que enriquecieron a Corrientes. Y así luego surgió el Centro de Interpretación, el Museo de la Pilarcita, el Museo de Campo. Luego logramos un acceso a los esteros del Carambola, porque el problema de Iberá históricamente no tenía acceso porque estaba rodeado de campos privados. Negociamos con estancias, con propietarios, logramos un camino público, luego construimos en el Carambola los muelles y así Concepción se fue conformando como una propuesta y como un destino. Luego vinieron inversores, muchos inversores, y siguen viniendo. Y Concepción se convirtió en un destino, en una oportunidad de inversión, una oportunidad de trabajo, porque hemos trabajado mucho con la gente joven del pueblo, conformando la asociación de guías, hemos conformado la red de cocineros de Iberá, hemos conformado la red de artesanos de Iberá como programas del gobierno provincial con apoyos y para conformarlos, institucionalizarlos, y hoy son realmente una muestra importante.
estamos con Omar, nuestro guía, y bueno, excelente guía lugareño acá, concepcionista, que nos venía contando una historia muy, muy, muy linda, y estamos en el camping Carambolita. Cuéntenos, Omar, este camping es de Parque Nacional, ¿verdad? Así es. Este campo perteneció a Douglas Tonkin, que en un tiempo él había decidido, unas 4 o 5 mil hectáreas, donar a Parque Nación, que da acá contra el Carambolita, digamos. Y bueno, ustedes podrán ver lo que se avanzó, digamos, con la agrupación esta de CLT. Y hoy por hoy esto ya están habilitados, como pueden ver ustedes, acá tenemos una casa donde pueden la gente acampar con sus carpas, una casita muy completo, con sus baños, con todas las necesidades, digamos. Perfecto. Aparte de esto... Gratuito, ¿verdad? Gratuito. Y aparte de esto, en todos los montes hay hay 3 o 4 montes, hay una especie de quincho, una casita como para hacer un asado y para que la gente pueda pasar bien. O sea, no es solo esto, sino que hay más. Bueno, Omar, ¿dónde estamos ahora? Y bueno, ¿bajamos? Bajamos, aterrizamos acá en esta orilla, estamos acá justo al borde del monte Caihue, orilleando el Carambolita, junto acá con Marcela y compañía, que nos están visitando de Corrientes, para mostrar esto en un programa. Y bueno, de alguna manera estamos contentos, así nos vamos conociendo de a poco. No, yo creo que Concepción ya está muy conocida y expuesta, pero por ahí hay pequeños detalles y cositas lindas, diferentes, que podemos mostrar y que a la gente le puede atraer para algunos conocer y otros volver acá a Concepción, a Los Esteros hoy, en un día soleado, hermoso, con un silencio, solamente se escuchan los pájaros, las aves que nos acompañan, y por supuesto Omar con sus explicaciones y con toda la belleza que nos muestra de Los Esteros. Gracias, Omar. Claro, para mí lo importante es que nos visiten y que vuelvan, ¿no? Ah, o sea, por supuesto, por supuesto. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña.
Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro, Más Banco. Ricardo Arjona en Corrientes. Tour blanco y negro. Volver para decir adiós. Domingo 3 de diciembre. Estadio Boca Unidos. Ricardo Arjona en Corrientes. Conseguí tus entradas a través de www.paseshow.com.ar en hasta 3 cuotas sin interés con las tarjetas Visa y Mastercard del Banco de Corrientes. Produce Rivera Producciones, de La Estrella Producciones y Fénix Entertainment Group. Invita Banco de Corrientes. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Seguimos con el profesor César Sarrabeitía, que realmente es un libro abierto porque escribe libros y realmente es un historiador, como el general ilustrado, él también es ilustrado en historia. Y me gustaría cerrar la presentación de este libro con que usted me cuente cómo consiguió esas experiencias orales que han pasado de generación en generación en Concepción para poder conformar este libro. Sí. Parte del libro, ¿no? Porque sí, parte está en documentos. Sí. El primero que nombra, porque no aparece registrado en documentos, Pedro Ríos, porque como él nace en la zona de lo que era originalmente la parroquia ahí de Yaguareté Corá. Esta parroquia dependía del curato de San Roque. Entonces los nacimientos se inscribían allá. Y generalmente se olvidaban o no se hacían por la lejanía, porque había que trasladarse, los padres, qué sé yo. Bueno, el tema es que el primero que menciona el nombre de Pedro Río, porque recibe de un abuelo, es don Francisco Atenodoro Benítez, antepasado de muchos de los Benítez que viven acá en Corrientes, y él es el primero que lo menciona a Pedro Ríos. ¿Y usted? Bueno, y los otros testimonios de lugareños son personas ancianas, que en este caso eran antepasados de algunos que otros concepcionistas que acompañaron a Belgrano en la expedición, que eran los hermanos y los primos Romero, descendientes de doña Petrona y de doña Nicolasa Romero. Doña Petrona era casada con un señor Santiago Valenzuela y doña Nicolasa era casado con un señor Andrés Valenzuela. ¿Por qué son importantes los testimonios de estas personas? Porque cuando pasa la expedición, la manera de los pobladores le convencen a Belgrano de llevar el San Francisco. Y como era tanta la exigencia, trasladan la imagen
pero cuando llegan más o menos a las proximidades de los esteros del Batel se ve que era imposible. Era muy pesado, muy y era trasladarlo. imposible sin que se deteriore o qué sé yo, eran muy creyentes, digamos. Todas esas creencias venían, esa fe de los jesuitas. Venía de haber compartido esa estancia del Rincón de Luna, o el Tuguá Yací, como le decían los indios. ¿Sí? Tuguá quiere decir rincón y Yací luna, el rincón de la luna. Bueno, entonces dejan como depositario a este matrimonio de la familia esa, que después van pasando a sus hijos, a sus nietos. Claro, de generación en generación. Tal así que ahora creo que está en manos, ese San Francisco, está en manos de una señora que parece que falleció hace poco, pero que su hijo, fíjense el compromiso con la patria, qué sé yo, el compromiso de veterano de guerra de Malvinas. Mire usted, así es, bueno. ¿Cómo se entrelaza la historia, no? Así es. ¿Cómo va pasando de generación así en generación y en algún punto es como que se vuelven a cruzar? Se vuelven a cruzar, así es. Es una cosa y yo tuve la suerte de poder entrevistar a estas personas mayores. ¿Qué le parece? Que eran muy longevas, porque, por ejemplo, la bisabuela de una de estas personas de más de 90 años murió de 104 años, por ejemplo. Y la abuela, que era descendiente de estas, murió de 114 años. Y esta persona a la que yo estoy refiriendo, a las que me dieron los testimonios, murieron una de 99, otra de 89, otra... O sea, y traían todo ese relato que aparece reflejado en el libro, ¿no es cierto? Así es, a través de esos testimonios. No, la verdad que la historia de Corrientes, como siempre digo, atraviesa la historia argentina, se mezcla permanentemente, hasta en la independencia, digamos, ¿no? Sí, pues, sí. Nosotros participamos desde el momento en que conformamos la Confederación, dentro de las 14 provincias que conformaron la Confederación Argentina, ya desde antes ya participábamos de lo que era la historia de lo que llegó a ser luego la Argentina, ¿no? ¿Sabe qué, Marcela? Es que Corrientes es una de las provincias preexistentes. Así es. Es una de las pocas provincias preexistentes. Preexistentes a la historia que nosotros conocemos por los libros. Así es. ¿No es cierto? Así es. Bueno, profesor, vamos a contar un poco la historia de algunas casas paradigmáticas que hay en Concepción y que usted sabe de quiénes eran. Sí. Por ejemplo, hoy la posada Nido de Pájaros, que es un lugar donde, bueno, hemos parado, hemos estado. ¿A quién pertenecía esa casa? Es una casa hermosa, impecablemente conservada y hecha de venida en hotel, ¿no? ¿Cómo? Esa es una casa que usted podrá ver. Yo no tengo conocimiento de arquitectura, pero de afuera uno observa en su conjunto y tiene un estilo italianizante. Italiano, total. Que además, como todas las casas de entonces, por dentro todas las habitaciones confluyen a una galería, a un patio amplio. Sí, bueno, totalmente. esa es una casa que originariamente perteneció a una familia Escorza Arbo, es decir, y que luego pasó a ser Escorza Benítez, digamos. Esos fueron los últimos propietarios antes de transferir o vender y de que se convirtiera en esta posada de Nido de Pájaros, digamos. Claro, que es tan conocida. Y bueno, la Londra ahí, por ejemplo, ¿no? Que también es otro hotel que funciona, un hotel La de Londra ahí lujo. también mantiene el estilo originario de la construcción. También italianizante, pero ya un poquito mezclado, porque tiene como una galería. Tiene como un estilo, una combinación con el estilo colonial de las galerías a la vereda. De las galerías a la vereda, bueno, exactamente. Esa casa era de una familia Delfino, que después fue País Delfino. Ajá, País Delfino. Ahí vivió uno de los descendientes de don Gualberto País, casado con una señora Delfino.
Después, Y se sigue conservando sí, en la tal fachada cual. uno observa y es tal cual. En Es algún tal momento cual. fue también, creo que un almacén de ramos generales, del estilo de Mucha pinta de almacén del siglo desde afuera pasado, tiene, ¿no? Sí, y sí, que sí. por supuesto fue remozado, que tiene esa... Bueno, la verdad que por todo Concepción uno puede ver casas antiguas, ¿no? Sí. Estábamos hablando justamente de una casa de la familia Fader actualmente que, bueno, Que fue de la familia Fader, porque ahora creo que se vendió. se vendió y que ya está bien frente a la plaza Sí. y que también, bueno, no sabemos lo que se está construyendo, pero Bueno, ojalá sea un hotel y algo, una confitería, que es lo que está haciendo falta después en Concepción. no se puede dejar de señalar A ver. otras. La casa original en el pueblo, porque ellos vivían en el campo, en una estancia, de la familia de Osvaldo Sosa y Cordero, Ah, que era el padre del artista, del artista, del sí, poeta, del del artista poeta. integral, digamos. sí. Esa está al lado de lo que hoy se conoce como el Club Social. Es una Ah. casa que tiene un jardín adelante y con galería. Y enfrente hay una casa también de estilo italianizante que perteneció a la familia Reborati, Mire que usted. tuvieron mucho auge porque fueron los hermanos que promovieron la navegación por los estrechos de Liberá, por los canales de Liberá y el río Claro, Corriente. porque yo creo que esos esteros, Son los que habilitaron el puerto de Yajaveré. claro, de Yajaveré. Así es. Exactamente, Bueno. exactamente. Y que después fue de una señora Reborati casada con un español, Darío Rodríguez. Pero Y después no podemos... es que tiene una historia impresionante, Concepción, porque cuando fuimos a recorrerla por este programa, nos dábamos cuenta de la vida social que tenía Sí. Concepción. Era un lugar donde estaba lleno de familias de ganaderos, donde había club social, se jugaba al tenis, habían como 5 o 6 diarios. Impresionante. comerciantes muy importantes. Prósperos, Por sí. ejemplo, era el caso de estos Reborati, era el caso de los Arjol, Sí. cuya casa, si no me equivoco, es una casa que está a la vuelta de esa casa de la familia Fader que mencionabas, una casa también antigua, ahora está un poco retocada, y otra casa muy emblemática, otras casas muy emblemáticas, son la que fue originariamente la casa de Oreste Arbo y Blanco, 2 veces comisionado ahí de Concepción Municipal, y además después intendente acá de la ciudad de Corrientes, y gobernador del territorio nacional del Chaco. Ah, mire usted. Él cultivó amistades con Leandro Alena y Hipólito Yrigoyen. Fue el Uf. uno de los fundadores y precursores de la Unión Cívica Radical en Corrientes, Pero qué junto va. al coronel Ángel Saturnino Blanco Sí. y el doctor Eudoro Vargas Gómez, que era el más joven, digamos. Digamos, de esa camada. Así es. Profesor, como para ir redondeando Sí, sí, un sí, poco. sí, sí. No estoy apurada, pero Sí. como para ir, usted estaba hablándome antes de empezar esta Sí. nota de un libro que presenta ahora, me lo dijo, ¿no? O que está escribiendo. No, estoy haciendo ese Está haciendo. trabajo. A ver, cuéntenos. Y la idea es esto, tratar de hacer una caracterización y descripción de las casas emblemáticas Ah, del era pueblo, de este. Era que a de mí me esto. parece que puede dar origen a una especie de, en un estilo de folletos que sirvan a los efectos de la gente de que está, recorrida, de la claro. actividad económica que está generando el turismo hoy en el pueblo, Sí, y que sea de impresionante. utilidad para los que Guías. están en esa actividad, para Claro. los guías y para la gente que venga, digamos, a reconocer. ¿Y Sangre Yaguareté? Sangre, libro que usted esa es la escribió. historia de la época más, te diría, no sé si es la expresión correcta, más importante del pueblo, Ujú. porque es describir la actividad que tenía el pueblo detrás del seguimiento de lo que fue la vida de Oreste Arbo y Blanco, porque fue durante su gestión de comisionado que se promueve toda la navegación por los canales de Liberá
del río Corrientes para abaratar la traída de las mercaderías, que si no eran muy caras porque el pueblo estaba aislado. Aislado. En el Batel no había puente. Claro. Ni balsa. Claro. Había que venir por la ruta que viene de Chavarría, que en ese momento apenas se podía venir en carretas, entonces tardaban días y días. Y el traslado de las personas se hacía con un servicio de diligencia de una empresa de un señor Romualdo Falcón, que venía de Chavarría, pasaba por Concepción y llegaba hasta San Miguel 2 veces a la semana. Pero a pesar de ese aislamiento, había un progreso en el pueblo, claro, que se caracterizaba por la vida social que tenía, la actividad económica que tenía, la actividad ganadera, la actividad comercial, fábricas de moldura de cemento Portland, carpinterías muy importantes que fabricaban sulquis, charré, carros, confiterías. Pero qué bárbaro. Y podemos hablar también, por ejemplo, para dar una pauta del progreso que había en un núcleo importante de la sociedad que promovía todo eso, centros culturales, como el Centro Cultural Madariaga, por ejemplo, que era de los descendientes del famoso escritor de Concepción que es Francisco de Madariaga, y además confiterías, diarios, porque habían 2 o 3 imprentas, una vida muy importante. Muy importante. La verdad que nosotras cuando fuimos, entramos al Museo Histórico y ahí nos quedamos sorprendidas de la vida social, de la vida económica, del nivel económico que tenía Concepción y bueno, de todas las actividades que hacía la gente que vivía ahí, que es propia de pueblos realmente que con una prosperidad llamativa, ¿no? Sí. O sea que bueno, profesor, yo digo, ¿no? General Ilustrado, Sangre Yaguareté y todos los libros del profesor César Sarrabeitía son imperdibles. Para los que le gusta la historia, para quienes le gusta realmente adentrarse en la historia correntina y especialmente concepcionista, lean todos los libros del profesor César Sarrabeitía. Profesor, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por nuestra identidad, y aprovecho la oportunidad para agradecerle a los 10 años ya del fallecimiento de mi padre, que se hizo este año, la placa conmemorativa que usted gestionó junto con un grupo de exalumnos de la regional, que hoy está en su morada final, ¿no? Que está en su panteón en Burucuyá, como alumno notable regionalero, ¿no? Y es lo menos que se podía hacer. No, pero bueno, eso no cualquiera lo hace. Así que muchísimas gracias, profesor, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, Marcela, gracias. Qué linda que estás, Corrientes, tierra roja y malezal. Si no te besa la luna, te acaricia el Paraná. Orgullo de mi Argentina, mi provincia litoral. Mientras Brasil te requiebra, te festeja el Paraguay. Qué lindo fue nacer allí una vez, con el dulzor de un sentido chamamé. Qué lindo que es poder gritar con un potente zapucay. Soy correntina de ley. Qué linda que estás, Corrientes, tierra roja y malezal. Si no te besa la luna, te acaricia el Paraná. Orgullo de mi Argentina, mi provincia litoral. Mientras Brasil te requiebra, te festeja el Paraguay. Qué
lindo fue nacer allí una vez, con el dulzor de un sentido chamamé. Qué lindo que es poder gritar con un potente zapucay. Soy correntina de ley. Oh, pago viejo, cuánto te añoro. Sendero largo, camino del arenal, junto al estero de agua mansa, se pierde a lo lejos, bordeando el naranjal. ¿Cuántas veces me esperabas, sentada bien empolvada en la tranquera de su rancho, o a la sombra del saucedal? Desde lejos se escuchaba la coscoja de mi montado, con apero chapeado, acariciando al llegar. Pasaron años y no te olvido, sigues en mi mente, lo mismo o más que ayer. Si hasta las auroras me traen recuerdos de aquellos días que yo te juré volver. ¿Cuántas veces me esperabas, sentada bien empolvada en la tranquera de su rancho, o a la sombra del saucedal? Desde lejos se escuchaba la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Oh, pago viejo, cuánto te añoro. Y hemos llegado al final de este programa. Un programa que realmente nos llena de historia y de cultura, como es la temática de esta propuesta que hace 4 años estamos emitiendo. Espero que les haya gustado y los espero en la próxima edición. Como siempre, los muebles que me acompañan y la escenografía de Beta Noble, Irigoyen y Perú. La ropa de Vitamina Uma. Los accesorios de Adelina Bayer. Y los zapatos son de Back Bell. Me tengo que levantar un poquito porque Dios me hizo petiza. Así que ahí están los zapatos, ¿eh? Divina, de la colección nueva de Back Bell. Los espero, muchas gracias y hasta el próximo domingo.